Tardes. Vamos a continuar con el programa del día de hoy, hablando sobre esta charla que se denomina 5 formas en que el ultrasonido agrega valor al marcaje preoperatorio de las venas perforantes. Yo soy el doctor Gilberto González Gamiño. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos con esta charla? Bueno, vamos a recordar la importancia de la anatomía y de la fisiología venosa. Vamos a aplicar el protocolo más efectivo de la mano de la optimización de la imagen para obtener con ello imágenes de alta calidad, diagnósticas. Recordaremos la importancia de estar familiarizados con el conocimiento del léxico flebológico. De igual manera, otro de los objetivos será utilizar los resultados de la exploración para llevar a cabo el marcaje de las venas perforantes en tiempo real. Y por último, vamos también a ver la utilidad que tiene el reporte como la aplicación práctica de los hallazgos identificados. Muy bien, entonces pasemos al primer punto, que es la anatomía y la fisiología venosas. Es importante recordar que el sistema venoso en las extremidades inferiores está compuesto por 3 subsistemas. 2 sistemas que corren en forma paralela, uno superficial, rodeado de tejido laxo, y un sistema venoso profundo, el cual se encuentra incluido o rodeado de estructuras músculo-ligamentarias. Y un tercer sistema, denominado sistema perforante, sistema venoso perforante, el cual es parte del motivo de esta charla y el cual tiene como finalidad, como objetivo, el intercomunicar no solamente desde el punto de vista anatómico, sino también fisiológico al sistema venoso superficial y al sistema venoso perforante. Los eventos fisiológicos que se generan durante las diferentes fases de la contracción y la relajación muscular van evidentemente de la mano de los hallazgos que se producen. En forma muy simplista podemos decir que cuando nosotros nos incorporamos de estar en decúbito o estar en sedentación, el solo hecho de ponernos de pie incrementa la presión hidrostática por arriba de 100 milímetros de mercurio. Cuando nosotros comenzamos y esto evidentemente trae como resultado que debe de haber mecanismos que modifiquen este incremento de la presión por el solo hecho de ponernos de pie. El solo hecho de ponernos de pie hace que, y empezar a deambular, hace que el sistema venoso profundo disminuya hasta en 3/4 partes la presión. Esto es, queda residualmente con algo así como 20 a 25 milímetros de mercurio, mientras que el sistema venoso superficial tiene o alcanza valores estimados por pletismografía de 10 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que pasa durante la sístole y qué es lo que pasa durante la diástole muscular? Durante la sístole muscular se genera un impulso de la mano de otros fenómenos, no solamente generados por la contracción de la musculatura, sino también por fuerzas como es el bisafronte, el bisatergo, de la mano también de, como todos sabemos, este es un sistema valvulado que fragmenta la columna de volumen y de presión. Hablo de las venas de los miembros inferiores, y durante la sístole se genera un impulso que de forma jerárquica hace que, o pretende que la sangre más periférica alcance niveles cada vez superiores, llegando hasta el corazón derecho, hasta la aurícula derecha. Pero también, de igual manera, la sangre en el sistema superficial, durante la diástole muscular, pase
de superficie a profundidad. Y esto se va generando, como les mencionaba yo, de manera jerárquica y progresiva hasta alcanzar cada vez niveles más superiores. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace esto? Bueno, ya platicaba yo en un inicio que esto está generado de alguna manera o favorecido por las bombas musculares de la pantorrilla, pero también del pie. Fundamentalmente, aunque también sabemos que hay bombas musculares a nivel del muslo. Esto es que durante la deambulación, la mecánica, la biomecánica trae como resultado que haya diferentes fases. Hay apoyo del talón, como una primera parte, el contacto del talón, el apoyo de toda la planta, la elevación del talón y el despegue. Cada uno de estos trae como resultado que la contracción y la relajación de la musculatura en el tríceps sural se dé de manera óptima. Esto generando un impulso uniforme gracias a una musculatura eutónica y eutrófica. Hablar de venas perforantes es hablar y considerar desde un inicio la definición que estas tienen. Se consideran a las venas perforantes aquellas estructuras que conectan al sistema venoso superficial con el sistema venoso perforante. Esto es, y de ahí el nombre, que perforan o atraviesan a la fascia muscular. Estas venas perforantes, este sistema venoso perforante se pensaba, todavía no hace mucho tiempo, menos de 10 años, que eran estructuras avalvuladas. Sin embargo, con el advenimiento de transductores que nos ofrecen cada vez más detalle anatómico de estructuras superficiales, nos ha permitido identificar y ver con claridad que también son estructuras que tienen válvulas. Esto es gracias al diseño que tienen, ya lo mencionaba, estos nuevos transductores. Entonces son estructuras también, al igual que los ejes venoso superficial y profundo, que están provistas de válvulas y que por lo tanto tienen durante la sístole muscular, se encuentran cerradas estas válvulas y durante la diástole abren. ¿Qué es lo que sucede entonces durante la diástole muscular? Pues pasa sangre, siempre de superficie a profundidad. Esto es lo que sucede en condiciones fisiológicas, en condiciones normales. La dirección del flujo es siempre de superficie a profundidad. Quizá este hecho fisiológico quede más claro cuando evaluamos las uniones safenofemoral y safenoprofunda, y uniones safenofemoral y safenopoplitea, que desde el punto de vista estructural y funcional se pueden considerar también como unas estructuras o sistemas perforantes. Entendiendo también que esta terminología de venas perforantes resulta para algunos casos un poco ambigua, porque hablar de venas perforantes es hablar de puntos de encuentro donde coinciden estructuras tanto del sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo, muchas de las cuales no se encuentran dispuestas estructuralmente, espacialmente en el mismo sitio, sino que están interconectando a estructuras venosas que probablemente se encuentren un poco alejadas de el origen de estas. También tenemos que considerar, además de su fisiología, la clasificación anatómica que hoy es la más aceptada por el consenso internacional interdisciplinario. Esta nomenclatura de las venas de los miembros inferiores habla de que debemos de hablar de venas del muslo, venas de la rodilla, venas de la pierna, venas del tobillo y venas perforantes del pie. Las anteriores, las mediales, las laterales y las posteriores. Y las cuales en muchos casos se pueden numerar o con el solo hecho de hablar de la topografía que estas tienen,
resulta mucho más fácil el poder hacernos entender ante los hallazgos de patología de estas estructuras. Entonces, es bien sabido que existen poco más de 150, 155 venas perforantes, de las cuales no todas pueden ser vistas por ecografía, no todas tienen una importancia desde el punto de vista hemodinámico, pero cuáles sí tienen un valor real e interconectan estructuras fundamentales. Bueno, particularmente las venas cercanas al canal muscular de Hunter, las venas a nivel inguinal, incluyendo a la unión safenofemoral, la vena perforante de May, las venas intergemelares, las venas paratibiales anteriores y las paratibiales posteriores, antes denominadas venas de Coquet. Hablando esto de los epónimos, esta nueva nomenclatura, este consenso internacional interdisciplinario, dentro de sus conclusiones, ha emitido recomendaciones de dejar de utilizar los epónimos para mejor utilizar, siendo más claro, esta clasificación topográfica. Bueno, entonces, ya lo decíamos, una vena perforante intercomunica a una vena superficial con una vena profunda, pero imaginariamente esta distribución dista mucho de que ya les mencionaba yo en un inicio, que son de sistemas paralelos, el sistema superficial y el profundo, y un eje transversal que representaría la vena perforante dista mucho de este esquema tan simplista como el que queda representado por esta escalera, ¿no? Y digo que dista mucho porque, como vamos a ver un poco más adelante, las estructuras interconectadas pueden ser múltiples y pueden ser variadas. De igual forma, los elementos anatómicos que juegan un papel en la identificación de estas también tienen una gran variabilidad. Como gran variabilidad tiene el sistema venoso superficial. ¿Qué es importante reconocer del mapeo ecográfico? Bueno, en el mapeo ecográfico quedan plasmadas la totalidad del rastreo ecográfico venoso, para lo cual luego entonces es importante considerar los puntos claves al efectuar nosotros un estudio del sistema venoso de los miembros inferiores. Una de las condiciones básicas es efectuar siempre, en la medida de lo posible, y cuando digo siempre, siempre es a menos de que exista una condición que no le permita al paciente ponerse de pie o que le impida con seguridad la exploración en bipedestación. Todo el resto de los pacientes, que son la mayoría, debemos de explorar de pie. Cuando nosotros exploramos a un paciente en decúbito, estamos pasando por alto algunos de los conceptos hemodinámicos que sustentan la exploración. Uno de ellos, y el más importante, quizás sea la llamada función antigravitatoria de base, que es la base de esto que en un inicio hablaba de la reducción de la presión venosa ambulatoria y del juego de fuerzas en conjunto, que es la musculatura del pie, de la pierna, del muslo, una dotación valvular en los sistemas, el bisatergo y el bisafronte, que hacen una contrapresión y luchan contra la fuerza de gravedad. Entonces, punto fundamental es, todos los pacientes debemos hacerlos de esta manera, siempre de pie. Y otra cosa es, privilegiemos el eje corto. Privilegiar el eje corto es obtener la mayor parte de la información en sentido axial. Y esta exploración en eje axial nos permite tener una imagen estereoscópica axial de la región que estamos explorando, también adicionando imágenes en sentido en eje largo
y que conste que no estoy hablando aquí de longitudinal y transversal, sino de imágenes en eje corto y en eje largo. ¿Cómo es más fácil hacer esas exploraciones? Con el paciente de pie, ayudándonos de algo que se denomina base flebológica. Esta base flebológica nos permite explorar a los pacientes de una forma más cómoda, pero también segura, en un cajón, en un peldaño doble, donde la parte superior es donde el paciente va a colocarse para que podamos hacer la exploración en 360 grados de toda la extremidad, desde la ingle hasta el tobillo, ayudados, apoyados con con un instrumento, con una andadera de aluminio que servirá de soporte para la exploración. Entonces, de pie, ayudados con esta denominada base flebológica y fundamentalmente también de la mano de las llamadas maniobras provocativas. Si vamos a hacer la exploración de las venas perforantes, donde la mayoría de las que tienen o adquieren patología están localizadas en la pierna, echaremos mano de la maniobra de dorsiflexión de los dedos del pie, también llamada maniobra de Hunsdorf, la maniobra de Paraná y la maniobra de Bascular. Y si exploramos el muslo, la ingle, será mucho más fácil hacerlo mediante maniobra de Valsalva, pero también de dorsiflexión de los dedos del pie. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Hacer dorsiflexión de los dedos del pie es obtener como resultado contracción al levantar los dedos del pie y relajación o diástole muscular cuando bajan los dedos. Otra maniobra es la maniobra de Paraná, llevar el peso del cuerpo apoyando sobre la extremidad que estamos explorando, logrando contracción isométrica de la musculatura, no solamente de la pierna, sino también del muslo. Eso es. Y hay maniobras sucedáneas, como puede ser esta, cuando el paciente puede efectuarlas, lo hacemos de esta manera, es hacer la maniobra de basculap. En esta maniobra de basculap el paciente lleva el peso del cuerpo de forma lateral y también provoca contracción y relajación de la musculatura. ¿Qué es lo que ganamos? Bueno, remedar, simular la contracción y la relajación, sin olvidar entonces la primera parte que habíamos visto cuando hablábamos de la fisiología. Durante la contracción de la musculatura, la mayor parte del volumen sanguíneo, hasta el 90%, asciende por el sistema venoso profundo, el resto por el sistema venoso superficial, y en ese preciso momento, durante la sístole muscular, durante la contracción muscular, las válvulas de las venas perforantes se encuentran cerradas. Durante la diástole, dicho de otra manera, cuando el paciente baja los dedos del pie, cuando el paciente deja de recargar el peso sobre la extremidad que estamos explorando o lleva esa maniobra de bascular en sentido opuesto a la extremidad explorada, durante la diástole muscular se abren las venas perforantes y pasa sangre de la superficie a la profundidad. Eso es lo que sucede normalmente. Entonces, eso es lo que tratamos de realizar. Entonces, recuerden, para la pierna, lo más recomendable es dorsiflexión de los dedos del pie, Paraná y vascular. Y si estamos trabajando a nivel del muslo de la ingle, es mucho mejor utilizar la maniobra de Valsalva. Entonces, una de las maniobras que más utilizamos, que el paciente entiende de mejor manera, es la dorsiflexión de los dedos del pie. Y al hacer esta maniobra de los dedos del pie también, y teniendo al paciente más cerca en la base flebológica, porque esta base tiene una altura más o menos de 50 centímetros, tenemos clínicamente el paciente más cerca, entonces podemos identificar los datos clínicos o los hallazgos clínicos que tiene el paciente. Entonces, durante la dorsiflexión de los dedos del pie, arriba los dedos del pie, contracción de la musculatura. El paciente baja los dedos del pie, diástole muscular, y durante la diástole es el paso de la sangre del sistema superficial al profundo. Eso es lo normal.
Si nosotros encontráramos durante la diástole paso de sangre en sentido opuesto, esto es, de la profundidad a la superficie, estaríamos ante la presencia de una vena perforante insuficiente. O un sinónimo sería un punto de fuga. Entonces, atentos con estos conceptos. Todas las exploraciones que nosotros hacemos al explorar las venas perforantes deben de ser siempre sistematizados. Hacerlo siempre de la misma manera, ya lo decía yo, privilegiando el eje corto y privilegiando la exploración en sentido céfalo-caudal, en sentido descendente, poniendo especial atención a las referencias vasculares y no vasculares más puntuales que vamos a ver enseguida. En el primer caso que acabo de mostrarles, el paciente es explorado en sentido descendente, en eje corto, viendo cómo se lleva a cabo este rastreo ante un paciente que tiene solamente venas clínicamente dilatadas. Aunque nosotros, para quienes no están muy habituados, cuando un paciente tiene una úlcera venosa, estas úlceras venosas se disponen particularmente en el tercio medio y distal de la pierna, cercanos al maléolo tibial. Pero si estamos ante la presencia de un paciente que tiene una lesión ulcerada, hay quienes pudieran decir que en ese sitio se dificulta la exploración o que mejor no quieren hacerlo porque le van a condicionar dolor al paciente o van a despertar dolor. La verdad de las cosas es que generalmente las úlceras venosas, a diferencia de las arteriales, son úlceras indoloras. De tal suerte que aquí lo recomendable, como en este caso, es aplicar una capa generosa de gel y hacer también nuestro rastreo sin hacer mucha presión sobre esa cama de gel, hacer el rastreo descendente, considerando la necesidad en algunas ocasiones de hacerlo después en sentido inverso, de distal a proximal, para obtener la mayor cantidad de información. Volver a repetir el procedimiento las veces que sea necesario hasta que nosotros integremos toda la información de la mano de hacer en ese preciso momento también las maniobras provocativas, como en este caso la dorsiflexión de los dedos del pie, para documentar, en el caso que así fuera, la presencia de alguna vena perforante incompetente. ¿Cuáles son las claves para la identificación en general de las venas perforantes? Bueno, ya lo mencionaba. Las referencias vasculares y no vasculares. Es importante considerar también que al igual que en el sistema venoso superficial, al igual que en el sistema venoso profundo, podemos encontrar variantes anatómicas. Los signos indirectos que nos hablan de la presencia de una vena perforante es la identificación durante una exploración en eje corto, en sentido en rastreos descendentes, solamente utilizando imagen bidimensional, la identificación del orificio facial, la identificación de los elementos que transcurren por los bordes del compartimiento, las estructuras íntimamente relacionadas en el vecindario, así como las conexiones potenciales, tanto por encima de la fascia muscular o por encima de la fascia safena, como por debajo de la fascia muscular. Y también siempre tener en consideración los puntos clave sin nosotros mezclar o inventar información o conceptos. De tal suerte que si nosotros vamos a hablar de la anatomía, no olvidemos de esta clasificación topográfica. No olvidar qué es lo que sucede durante la sístole
y durante la diástole muscular en las venas perforantes, pero también qué es lo que sucede durante la sístole y la diástole muscular en el sistema venoso superficial y en el sistema venoso profundo. ¿Y por qué digo esto? Porque puede haber pacientes que tengan patología en el sistema venoso profundo y patología en las venas perforantes, o patología en el sistema venoso superficial y patología en las venas perforantes, o patología en los tres sistemas. Es, aclaro, muy raro, es poco frecuente identificar como hallazgo patología por insuficiencia exclusivamente en las venas perforantes. Como lo vamos a ver un poco más adelante, casi siempre encontraremos patología en cualquiera de estos otros dos sistemas, o el superficial o el profundo, cuando encontramos patología en las venas perforantes. Ya hablábamos de la técnica de exploración, siempre hacerlo de pie. No es correcto hacer exploración de venas perforantes con el paciente en decúbito, es inadecuado, es imposible hacerlo, porque los fenómenos fisiológicos que se gestan durante la sístole y la diástole quedan abolidos cuando el paciente se recuesta. Y pues siempre tener muy puntual todos los hallazgos sin menoscabo de ninguno de ellos, para que al final un reporte, este reporte incluya la totalidad de estos hallazgos. Entonces, hablar de referencias vasculares y no vasculares, hablo de hablar del sistema venoso superficial y del sistema venoso profundo. Ya saben ustedes que la estructura que divide a estos dos sistemas es la fascia muscular. Pero también tenemos la fortuna de que estas estructuras, particularmente las venas del sistema venoso profundo, van acompañadas de una arteria, lo cual nos favorece de alguna forma la exploración. Y recordar también que casi siempre es posible identificar una arteria perforante cuando exploramos a las venas perforantes. Y que además estas arterias perforantes son de gran utilidad para la colocación de la escala color. Otra, el reconocer la integridad de la fascia safena, su disposición en la porción suprapatelar, su disposición y sus relaciones en la porción infrapatelar, en el ángulo tibio gastrocnemio. Ver con claridad, identificar también a la fascia muscular. El saber que a nivel de los tabiques intermusculares, exactamente a través de los tabiques intermusculares, pueden en muchos casos transcurrir las venas perforantes y condicionar en escala de grises una sombra sónica que será de gran utilidad, y que si esta imagen en escala bidimensional o en escala de grises no es suficiente, utilicemos el Doppler color activo. Al igual, los marcadores óseos, las articulaciones y los diferentes grupos musculares, tanto en la pierna como en el pie. Este esquema es por muchos de ustedes conocido y nos dice que la fascia muscular es el techo del sistema venoso o del compartimiento venoso profundo. Y de igual manera, esta fascia muscular es el piso del compartimiento superficial, donde también además reconocemos en el compartimiento superficial, dos subsistemas. El compartimiento safeno, cuyo piso es la fascia muscular, cuyo techo es la fascia safena, y esta fascia safena es a su vez el piso del compartimiento epifacial, cuyo techo es la dermis. En escala de grises, lo que quedó representado en el esquema que les acabo de mostrar queda en este otro sitio. Entonces es fascia muscular, fascia safena, esto corresponde al ojo safeno, es la vena safena mayor,
Entonces, este es el compartimiento epifacial, este es el compartimiento safeno, ambos forman el compartimiento superficial, por debajo de la fascia muscular, el compartimiento profundo venoso. Entonces, echar mano también de estos elementos anatómicos es reconocer nuevamente fascia safena, fascia muscular, orificio facial, y es fácil de identificar. Yo vengo siguiendo la integridad de la fascia muscular e identifico en un eje corto descendente la presencia de una solución de continuidad de la misma que corresponde al orificio facial, a través de por donde transcurre la vena perforante. Y está haciendo lo que la definición dice, perfora a la fascia muscular. Y también de gran utilidad resultan los elementos vasculares. Fascia muscular, compartimiento profundo, arteria femoral superficial, vena femoral, a nivel de la unión del tercio medio con el tercio distal del muslo. ¿Cuáles son las variantes anatómicas que encontramos? Bueno, sabemos bien que la morfología de las venas perforantes puede variar e incluir conexiones múltiples, las cuales no necesariamente ocurren en el mismo compartimiento. Veamos esto que dice el doctor Miguel Lobuolo. Entonces, fascia muscular, orificio facial. Este es el compartimiento safeno. Vean lo que sucede. Un solo orificio facial, una estructura, una vena perforante que interconecta a la safena, al eje safeno, con una vena profunda axial. Otro ejemplo de otra variante anatómica. Una estructura en el eje safeno que interconecta, que atraviesa el orificio facial por un tronco único, que después de atravesar el tronco, la fascia muscular se divide y esta bifurcación lleva a dos ramas, uno que conecta con una vena muscular y el otro que conecta con una vena profunda axial. Otro ejemplo, dos estructuras a nivel del compartimiento superficial safeno que se unen en un tronco común que atraviesa la fascia safena, que se fusionan y conectan al tronco safeno con una estructura venosa axial. Dos elementos que cursan de forma paralela por orificios safenos independientes y que conectan a dos estructuras venosas profundas axiales por debajo de la fascia muscular. Entonces, algo así es lo que estamos viendo. Ya habíamos platicado de que generalmente durante la diástole muscular pasa sangre de superficie a profundidad y en condiciones sin patología debería de pintar, si nosotros utilizamos el módulo de Doppler color, en azul paso de sangre del sistema venoso superficial al sistema venoso profundo. Eso es lo que debería de suceder. Aquí está sucediendo lo opuesto. Se está acercando al transductor, está pasando sangre durante la diástole muscular en sentido opuesto al fisiológico. Este es un ejemplo de una vena perforante incompetente, de un punto de fuga o de una perforante de reflujo, que también es sinónimo. Cuando nosotros estamos ante un hecho como el que les estoy mostrando, bueno, estamos ante la necesidad de hacer o de brindar la mayor cantidad de información de dónde está localizada,
qué cantidad de, cuánto dura, cuánto tiempo transcurre el reflujo por encima de la fascia muscular, dónde está localizado y hacer el marcaje correspondiente. Entonces, hacemos el marcaje del orificio, medimos la distancia que existe desde la planta del pie, esto es desde la superficie plantar, hasta la localización de la misma y la marcamos. Esto es una vena perforante normal. Veamos los bordes del compartimiento. Nuevamente, vean cómo sucede lo que yo les mencionaba, que hay una arteria perforante. Hay una arteria perforante que acompaña a la vena perforante y que lleva un código inverso de color. Aquí está. Y la vena perforante en diástole tiene un código en azul. Se está llevando sangre de superficie a profundidad, eso es, le está quitando presión al sistema venoso profundo para que no se distienda. Además vemos venas en el compartimiento epifacial, es un paciente que tiene enfermedad varicosa. Y una de las características que tiene es que generalmente este tipo de venas perforantes abandonan el compartimiento safeno por un extremo, nunca al centro. Esa es una característica, esa es una de sus condiciones peculiares que tienen. Otra, esta es, atención cuando yo hablo del vecindario anatómico, aquí es importante los marcadores óseos, este es el borde anteromedial de la tibia, aquí se localizan las venas perforantes de Boyd y la vena perforante de Sherman, o paratibiales anteriores, que conectan al sistema venoso, al eje safeno, con las venas profundas, generalmente las gastrocnemias o las tibiales posteriores. Y sucede esto. En diástole hay paso de sangre de superficie a profundidad. ¿Cuáles son las conexiones potenciales? Hablar de conexiones potenciales es hablar de que probablemente en el eje que estamos revisando no podamos identificar la totalidad de las estructuras venosas comprometidas en el sistema superficial y en el profundo, de tal forma que nuestra exploración debe de extenderse más allá del sitio anatómico donde se encuentra el orificio facial. ¿Para qué? Para poder identificar la totalidad de estas estructuras. Perdón, como este ejemplo. Esta es una vena en el compartimiento superficial, pero no en el compartimiento safeno. Aquí está la fascia safena. Aquí está la fascia muscular. Estas son estructuras epifaciales. Entonces, vean cómo también puede haber estructuras epifaciales que sin pasar por el compartimiento safeno atraviesan la fascia safena y conectan con una vena perforante. Otras no necesariamente se desprenden del compartimiento safeno y lo abandonan por un extremo, como el ejemplo que les acabo de mostrar, sino que provenientes del compartimiento epifacial penetran al compartimiento safeno, atraviesan la fascia muscular y conectan con una vena profunda, en este caso con una vena profunda axial. Ya platicábamos que la unión safeno-poplitea y la unión safeno-femoral realmente funcionan como venas perforantes porque estructuralmente son puntos de encuentro de estructuras del sistema superficial con el sistema profundo, siempre con una dirección conservada cuando no tienen patología. Y esto es de superficie a profundidad. Recordar que la vena safena lleva sangre que pasa por los aparatos valvulares de la unión safeno-femoral, atraviesa la válvula preterminal, la terminal, para llevar todo ese caudal a un sistema que es el sistema venoso profundo, que tiene una mayor capacidad de respuesta para almacenar volúmenes, grandes volúmenes, y llevarlos de vuelta al corazón derecho.
Lo contrario sucede cuando encontramos una unión safeno-poplitea o safeno-femoral incompetentes. Es exactamente lo mismo que haríamos con una vena perforante. Este es el tiempo que transcurre el reflujo durante las maniobras provocativas, sea en una vena perforante o en una unión safeno-femoral o safeno-poplitea, y esta información en milisegundos, en un trazado en el eje de las X, este tiempo es importante para los angiólogos. Entonces, hablar de toda esta cantidad de información parecería como un crucigrama. Sin embargo, si nosotros tenemos considerados los principales elementos o nuestras bases sólidas de anatomía, los conceptos claros, qué es lo que sucede durante las diferentes fases, durante la sístole y de la diástole muscular, esto es, qué es lo que sucede de la mano en conjunto, todas estas fuerzas, este conjunto de grupos musculares o de bombas musculares del pie, la pantorrilla y el muslo de la mano en un sistema valvulado para que de forma óptima regresen los caudales venosos. Si tenemos todos estos elementos anatómicos de la mano, podemos, sin lugar a duda, formar mentalmente y documentar, ayudados con el equipo, con el ultrasonido Doppler en escala de grises, utilizando Doppler color y en caso necesario con espectro, la información necesaria para poder llevar estos hallazgos a un informe que realmente tenga impacto. Ya hablábamos someramente de qué es punto de fuga y punto de reentrada. Volvemos a lo mismo. Un punto de fuga es una vena perforante incompetente. También lo pueden encontrar ustedes en alguna literatura como perforante de fuga o perforante incompetente. Y punto de reentrada es una perforante que está funcionando normalmente, que puede traer un poco mayor de calibre el orificio facial, pero que durante la exploración funcional, entendiéndose por exploración funcional lo que sucede durante la exploración, durante las maniobras provocativas, siempre en la reentrada será en el sentido fisiológico, esto es de superficie a profundidad. Entonces, para que nos quede un poco más claro, durante los eventos fisiológicos normales, hay paso durante la diástole muscular de sangre venosa del compartimiento superficial al compartimiento profundo. ¿Qué es lo que sucede en una perforante incompetente, en una perforante enferma que no está llevando a cabo en forma normal el trabajo? Pues lo está haciendo en forma inversa. Entonces, llevará sangre del sistema venoso profundo al superficial. ¿Y qué es lo que sucede? Pues va a distender a la vena perforante, pero también va a distender a los elementos anatómicos localizados por encima del compartimiento, perdón, de la fascia muscular. Como ya vimos anteriormente, cuáles son estas interconexiones que existen. Entonces, miren, durante la sístole y durante la diástole muscular, ¿qué es lo que sucede? Ahí está la arteria perforante, lo tenemos en sístole muscular. Le decimos al paciente que baje los dedos del pie y sucede lo que sucede normalmente. Esta es una perforante de reentrada, no es un paciente normal. Vean cómo existe patología varicosa, trayectos varicosos epifaciales identificables en el compartimiento superficial, en el compartimiento o en el subcompartimiento epifacial. ¿Y qué es lo que sucede durante la sístole y durante la diástole? Tenemos que estar familiarizados con
con estos hechos. Aquí pasa sangre, es una perforante de reentrada. Esto es lo que sucede normalmente. Puede no estar dilatada cuando la encontramos. Esta es otra localización, esta es una perforante de May. Esta es una vena perforante que se encuentra justamente a la mitad de la cara posterior de la pierna. Estamos en el lado derecho e interconecta al compartimiento de la fascia, de la safena menor, con las venas del grupo profundo a nivel gastrocnemio. ¿Qué es lo que sucede durante la diástole muscular? Pasa sangre del compartimiento superficial al compartimiento profundo. Es una perforante normal, está funcionando, está trabajando como perforante de reentrada. Perforante posterior de la pierna, lateral de la pierna, en la clasificación topográfica. Entonces son perforantes de reentrada. Pero en algunos escenarios, cuando el paciente tiene una gran cantidad de patología por insuficiencia extrasafena, epifacial, muchas de las venas perforantes asociadas o cercanas se distienden y vale la pena recordar que no siempre el orificio facial habla de que la perforante es incompetente, pero en muchos casos sí lo es. Pero eso ya no, debe de ser un dato que nos tiene que poner muy atentos a los hallazgos durante la exploración dinámica. Y esto es lo que sucede. Está pasando sangre de la profundidad a la superficie, en un escenario en el que el paciente tiene patología por insuficiencia venosa superficial no safena. Entonces, cuando eso sucede, marcamos dónde está localizada y hacemos el cronometraje si es necesario. Y hablar del cronometraje es el que durante el examen ecográfico debe hacerse con el paciente siempre en posición de bipedestación. La duración del reflujo es medida sobre el registro gráfico espectral en el eje de las X y se considera anormal cuando supera valores ya predeterminados, variables según el sector venoso considerado. Esto es más de un segundo, más de 1000 milisegundos en el eje venoso profundo, popliteo, femoral, femoral común y también en el eje venoso de la vena ilíaca externa en su tercio distal, que también lo podemos identificar. Más de 500 milisegundos, más de medio segundo en el sistema venoso superficial, pero también en las venas profundas de la pierna, incluyendo las venas axiales, tibiales anterior, posterior, peronea y musculares, así como la vena femoral profunda. Y más de 350 milisegundos en perforantes, independientemente si estas están localizadas en el muslo o están localizadas en la pierna. Importante, muy importante, siempre estar en estrecha comunicación con el médico tratante, con el cirujano vascular, con el angiólogo, porque en algunos casos es suficiente con que nosotros la documentemos y que de la mano con los hallazgos que el médico tenga, que el médico tratante tenga, será suficiente, pero para muchos otros es importante que si lo identifiquemos, nosotros hagamos la medición, hagamos el cronometraje de estos reflujos, como es este caso. Esta es una vena perforante que localizada a 25 centímetros de la superficie plantar corresponde a una vena perforante paratibial posterior, antes denominada de Coquet 3, que tiene 1822 milisegundos. Es una vena evidentemente que durante el registro gráfico en color codificó en azul, perdón, en rojo. Esto es, lleva sangre del sistema venoso profundo al superficial, es una vena perforante incompetente, es un punto de fuga y se le puede documentar casi 2 milisegundos cuando el tope son 350, menos de 350 milisegundos.
Muy importante considerar esta premisa original del doctor Andreas Nicolaides, publicada en una revista y que sigue vigente de investigación de pacientes con insuficiencia venosa profunda en pacientes con trombosis e insuficiencia venosa profunda, que dice cuando el sistema venoso profundo es insuficiente, la perforante más frecuente es la de reflujo. Y cuando el sistema venoso superficial es el insuficiente, la perforante más frecuente es la de reentrada. No, aquí quiero aclarar que no es para el 100% de los casos, pero sí para la mayoría. Eso es una premisa importante siempre tenerlo en cuenta. Después de este recuento en el que hemos visto la parte de la anatomía y la fisiología, la técnica, los puntos claves para identificar a las venas perforantes, el cronometraje, cuál es una vena perforante de reentrada, cuál es una vena perforante de fuga o incompetente o insuficiente, pasemos a lo que realmente es el marcaje. ¿Por qué resulta importante ante los hallazgos de una imagen optimizada y la adecuada evaluación de que sea efectivamente una vena perforante incompetente, dados los hallazgos, los criterios que acabo de mencionar? Pues la localización para su posterior tratamiento. Esto es, al ser clínicamente visible y palpable, al quedar documentado gracias al mapeo venoso que nosotros hicimos y a la documentación de los hallazgos de anatomía y de fisiopatología, en tiempo real podemos identificarla. La vemos, la marcamos, la dejamos marcada si es que el paciente no va a ser tratado de forma inmediata, sino que va de vuelta al consultorio de su médico tratante, lo marcamos con un plumón indeleble. Y esta marca que ustedes ven, que es un círculo con una X, representa el código internacional para puntos de fuga, para punto de fuga. Y de lo que habla es precisamente de la interconexión entre estructuras superficiales y profundas. Entonces, ya hecho el marcaje, nosotros nos valemos de un lápiz cosmético, hacemos el marcaje, tomamos la foto clínica correspondiente, hacemos la cartografía, la marcamos, del resto de los trayectos varicosos también, de la mano de todos los hallazgos en escala de grises, en color, en espectro que encontramos, para de esta forma vaciar toda esta información en un reporte, en una cartografía o en un reporte tradicional. De tal forma que para llevar a casa aquí los tips, la identificación de las venas perforantes en general es posible mediante imagen 2D, utilizando rastreos en eje corto, descendentes y, de ser necesario, utilizando color activo. Que en situaciones técnicamente difíciles, de la mano de las maniobras provocativas, utilicemos Doppler color, que es importante, siempre importante hacer este tipo de exploraciones con el paciente de pie, utilizando maniobras provocativas y nunca efectuar manipulación externa. Hacer compresión manual no hay que hacerlo. Lo recomendable siempre es hacer este tipo de exploraciones con el paciente de pie, con el conocimiento previo que el paciente tendrá que saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, que es un procedimiento no invasivo y que nos va a brindar una gran cantidad de información, y esta información será fundamental para su tratamiento. Y recordar que las venas, ya vimos las interconexiones que existen, ya vimos que puede haber conexiones directas entre una vena superficial y una vena profunda. Esas son venas perforantes directas. Cuando una vena perforante directa tiene reflujo, es incompetente, hay punto de fuga en ese sitio, generalmente desde el punto de vista clínico encontraremos cambios tróficos.
¿Y qué es lo que sucede en venas perforantes indirectas? Esto es, venas perforantes que comunican a estructuras superficiales con estructuras venosas profundas. Estas venas indirectas son venas que hacen relevo primero en venas musculares y de ahí a venas axiales. Generalmente cuando este es el escenario, clínicamente encontraremos varices secundarias. Importante recordar todo esto. Y durante el reporte, entonces, si recordamos 5 formas de agregar valor a la exploración de las venas perforantes, el reporte. Hablar del punto de fuga es que quede clara que efectivamente es una vena incompetente, una vena perforante incompetente. ¿Dónde está localizada? Y no confundirla con una perforante rentada. Punto de fuga es, recordemos, una vena incompetente, es una vena que está funcionando en forma inversa a la fisiología, entonces está pasando de profundidad a superficie. En reentrada es lo normal, se equilibran las fuerzas. Y no malinterpretar una perforante de reentrada con patología, porque no queremos que parezca un tiburón siendo Nemo. Entonces, atención con todos estos hallazgos. Toda la información al final, después, tendremos que llevarla a la clasificación de SEAP, con la fecha y el nivel de evidencia. Sin olvidar que el nivel de evidencia para ecografía Doppler color es 2. Y que tenemos que tener siempre presente la totalidad de la información vaciada desde el punto de vista clínico y ecográfico en la clasificación de SEAP, vaciando esta información a una cartografía venosa hemodinámica después de la totalidad de los hallazgos, tanto del sistema venoso superficial, profundo y perforante, siempre familiarizados con el aspecto clínico. ¿Para qué? Para que su médico tratante, para que el cirujano vascular, para que el angiólogo, con la información adicional que él tiene de la anamnesis, de la exploración, de las pruebas clínicas que él hizo, más el ultrasonido, elija el mejor tratamiento. Muchos de estos pacientes son llevados a cirugía mínimamente invasiva, ligaduras subfaciales de puntos de fuga. Ya casi para terminar, habrá que recordar algo importante, que es la función del reflujo en las venas perforantes. No está realmente muy clara. El número de venas perforantes incompetentes y su diámetro es mayor en pacientes que tienen daño cutáneo. Los pacientes con ulceraciones tienen a menudo o se han asociado con tener venas perforantes en el área de la úlcera, pero nunca de forma aislada. Eso es muy importante. Pensar, creer o imaginar que la etiología de una úlcera es o está relacionada directamente con una perforante incompetente es un error. Hay una gran cantidad de hechos que se suceden. No olvidemos que una vena perforante es el punto de encuentro de variadas estructuras venosas localizadas, muchas de ellas por encima de la fascia muscular, dentro del compartimiento safeno, por encima de la fascia safena o en muchos casos dentro del mismo sistema venoso profundo. También se ha demostrado que en pacientes con enfermedad venosa primaria, las venas perforantes desarrollan reflujo a través de conexiones con venas superficiales incompetentes. Esto quiere decir que una pequeña parte de pacientes pueden tener insuficiencia venosa primaria en las venas perforantes.
es posible que las venas perforantes puedan empeorar la hemodinámica, la hemodinamia local y puedan contribuir al desarrollo de síntomas. También es cierto que existe alguna evidencia de que su impacto en la curación de la úlcera después de ser tratada. Sin embargo, esta información proviene de estudios retrospectivos, muchos de ellos mal diseñados y que están lejos de ser sólidos. Por lo tanto, es necesario más trabajo para aclarar el papel de las venas perforantes en el desarrollo de los signos y los síntomas de la enfermedad venosa crónica. Si bien es cierto que esta charla se llama 5 formas de agregar valor a la exploración y el marcaje de las venas perforantes, estas 5 bases tienen su sustento en la exploración ecográfica. Sin embargo, ¿qué hay a futuro? Y este sería un 6º punto que no tiene una base imagenológica ecográfica, pero que sí se desprende de los hallazgos ecográficos en un mapeo venoso. En los casos de patología venosa compleja, particularmente en el hueco popliteo o recurrencia varicosa de difícil diagnóstico clínico y ecográfico, hoy por hoy en muchos centros especializados se requiere realizar flebotomografía multicorte 3D para obtener una mayor cantidad de información. El desarrollo inicial tiene ya algunos pocos años de existir, pero se ha ido perfeccionando. ¿Por qué? Por el interés de obtener el mejor desempeño de las modalidades diagnósticas. Y gracias a diferentes tipos de transparencia que los equipos de tomografía multicorte o multislice hoy nos permiten, podemos lograr una verdadera disección virtual al explorar la anatomía venosa con tomografía multicorte. Esto adicionalmente a los hallazgos encontrados en Doppler color, no de manera inversa. No llevar al paciente primero a tomografía multislice y obviar los hallazgos del ecodoppler. Esto que les acabo de mencionar, el asociar ambos métodos, es esencial para obtener mejores resultados. Y la angiotomografía multicorte, pienso que en el mundo actual, dice el doctor Jorge Pozzi, dice que pienso que en el momento actual nuestro déficit es fundamentalmente de tipo diagnóstico. Y no estoy hablando de fallas punibles, sino de que la medicina no cuenta en el presente con los recursos necesarios como para descubrir todos los puntos de origen de reflujo y todos los trayectos. Y eso a pesar del formidable progreso que significan hoy por hoy las plataformas de ecodoppler. Ya para terminar, quiero decirles que el ultrasonido venoso Doppler color es un estudio rápido, en manos expertas, que es un método no invasivo, reproducible, y que permite detectar individualmente el reflujo venoso y su localización, que también sirve para hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías, así como para conocer la severidad de la enfermedad, la fisiopatología presente, ya sea por reflujo, por obstrucción o ambas, y el conocer el nivel anatómico afectado. Esto es llevarlo al final de nuestros hallazgos, de nuestros diagnósticos, categorizarlo en la clasificación de SEAP. Y en el caso de las venas perforantes, es importante tener presente que la exploración sistemática, ordenada, se traducirá en un reporte de gran valor, no solo diagnóstico, sino también en el tratamiento y seguimiento de la enfermedad venosa de los miembros inferiores. Muchas gracias por su atención.